Vamos a continuar realizando circuitos eléctrico-electrónicos con el programa Crocodile Eclipse. En esta ocasión vamos a realizar circuitos con componentes electrónicos. Para ello empezamos primero con ver cómo funcionan las resistencias variables. Ponemos una fuente de alimentación, un interruptor, una lámpara, como siempre, del mismo voltaje que la fuente de alimentación, y una resistencia variable, que el símbolo es este. Ponemos aquí, continuación de la lámpara. Montamos el circuito, uniendo con pistas los componentes, y ahora vamos a accionar el interruptor y a subir y bajar el valor de la resistencia variable para ver cómo va disminuyendo la luminosidad de la lámpara al pasar menos electrones por ella, puesto que le estamos quitando voltios cuando aumentamos la resistencia o disminuyendo cuando bajamos la resistencia. Enciende menos, enciende más. Si le cambiamos a la resistencia su valor, porque lo tenemos muy pequeñito, vamos a poner un valor alto, por ejemplo, de 10K. Ahora lo veremos mejor. Se va encendiendo, se va apagando, se enciende, se apaga. Vamos a poner otro valor más bajo. Por ejemplo, 500 ohmios. Se enciende, se va apagando, En función de la cantidad de resistencia que pongamos en serie con la lámpara, esta se encenderá más o menos. Bien, vamos a hacer lo mismo con otro componente, como es el de un potenciómetro. Un potenciómetro es exactamente igual que una resistencia variable, pero con tres patillas. Aquí lo tenemos, de las cuales para realizar este circuito solamente vamos a utilizar dos, que son una de las patillas laterales y la central, que es donde está el cursor, por lo tanto, con la cual subimos o bajamos el voltaje. Vamos a poner también, como antes, el valor de, pues por ejemplo, 1K. Montamos el circuito. Si no nos funciona bien con 1K, como lo que estamos haciendo es simplemente para probar, pues cambiamos los valores y ya está. Accionamos el interruptor, vemos que la lámpara con 1K no se enciende, bajamos. Perdón, hemos montado mal el circuito. Con el cocodrilo eliminamos el componente cable y unimos el del medio, hemos dicho que es el que íbamos a realizar. Bien, ahora accionamos el interruptor, accionamos el potenciómetro y vemos que, como resistencia variable que es, va subiendo la luminosidad dependiendo de la cantidad de resistencia que le pongamos en serie. Muy bien. Vamos a realizar ahora esto mismo que hemos visto de un modo manual, con una resistencia variable y un potenciómetro, lo vamos a realizar con componentes electrónicos, sensores y de un modo automático. Cuando digo de un modo automático, quiero decir que nosotros aquí en el programa lo vamos a hacer de un modo manual. Nosotros vamos a simular que es o bien la luz o bien es la temperatura, el calor, el que aumenta o disminuye el valor en ohmios de estos sensores que vamos a realizar. Primero vamos a dibujar un circuito con una resistencia que depende de la luz, lo que se llama una resistencia LDR. Nuestra pila, nuestro interruptor, y vamos a ir poniendo una serie de resistencias. Aquí ponemos el sensor, que es una resistencia que depende de la luz, que es esta. Más resistencias, en este caso horizontales, para poderlas unir bien. Y ahora sacamos un componente electrónico importantísimo, el más importante de la electrónica, que es el transistor. En este caso, un transistor NPN. Y vamos a poner pues una lamparita
y montamos el circuito. De la manera que a continuación lo hacemos. Bien, ahí con la base del transistor y con la lámpara el resto del circuito con un transistor. Se compone de tres patillas. Tenemos la patilla del medio llamada base, que es por donde van los electrones pero en pequeñísima cantidad, y dos patillas, una con una flechita llamada emisor y otra sin flecha llamada colector. Cuando llegan pocos electrones por la base, el transistor, como si fuese un guardia de circulación, deja pasar una gran cantidad de electrones entre el colector y el emisor. ¿Cuántos electrones? Pues depende de un factor llamado factor beta o HFE de cada uno de los transistores, que lo que hace es multiplicar los electrones que vienen por la base por el factor beta. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora de cuánto factor beta es o HFE. Aquí lo tenemos. Este es un transistor NPN de 100 de HFE. O sea que multiplicará por 100 los electrones que vengan por la base. Vamos a poner aquí esta resistencia de 1K en lugar de 10, o sea 1000 ohmios. El resto está bien como está. Accionamos el interruptor, la lamparita se enciende. ¿Por qué se enciende? Pues porque hemos puesto mucha resistencia en la división de tensión que hemos hecho aquí con estas dos resistencias, de tal modo que los electrones que salen de la pila pasan por el interruptor, por esta resistencia, y tienen dos opciones: o vienen por aquí o vienen por la LDR. Como por el camino de la LDR hay mucha resistencia, aquí tenemos 1.000.000 de ohmios, y por este 10.000 ohmios más los que tiene el propio transistor, que el transistor consume 0,7 voltios, pues realmente los electrones se van casi todos por aquí. Por lo tanto, al irse por la base, también irán por el colector y el transistor dejará que pase por el emisor, y por lo tanto, al cerrarse el circuito por la lamparita, esta se enciende. Si nosotros, a través de la linterna, es decir, en este caso sería el sol, empieza a dar luminosidad a nuestro sensor, veremos como a partir de un punto los electrones se van a venir también por la LDR, dejarán de ir los suficientes. Ya estamos viendo que la luminosidad es más pequeña, la de la lamparita, porque ya se vienen electrones también por aquí, y por lo tanto por aquí ya no van tantos como para activar totalmente a la lamparita. Y si le damos totalmente luz por aquí, pues ya los electrones dejan de pasar por la lamparita. Esto que nosotros hacemos de un modo manual, este sensor puesto hacia la luz del día, lo que hace es permitir que se encienda o se apague la lamparita. ¿Qué utilidad tiene? Pues así es como se encienden y se apagan automáticamente las luces de alumbrado público, entre otras cosas. Bien, vamos a ver ahora otro circuito, que es con un componente, un sensor, en este caso, que depende del calor. El circuito es exactamente igual. Siempre se utiliza el transistor, en este caso es un componente que depende de la temperatura, que es este, y ahora sacamos las resistencias, como en el caso anterior, horizontal, y un transistor NPN también. Los conectamos y ponemos exactamente igual una lamparita. Unimos los cables con los componentes. Ponemos los valores adecuados, aquí 1K. Esta resistencia de 10K sirve, entre otras cosas, para que por la base del transistor vayan pocos electrones, porque si van muchos se puede quemar. Lo que se trata es de que vengan suficientes pero pocos, puesto que el transistor funciona con muy poquitos voltios, exactamente 0,7. Bien, nosotros vamos a calibrar la la NTC, que es una resistencia que depende del calor, de la temperatura, para ver el fenómeno de la lamparita. Entonces, cuando tengamos poca temperatura, vamos a poner que tenga, cuando tengamos mucho calor, que se vengan por aquí los electrones, y por lo tanto vamos a poner que tenga
en lugar de 854 vamos a poner 500 ohmios. 500 ohmios. Cuando se compra una resistencia que depende del calor, se tiene que decir de cuántos ohmios a 25 grados. No así cuando compramos una LDR, que todas nos dan la que hay, no podemos elegir. Bien, en este caso la lamparita está prácticamente apagada, vamos aumentando, es decir, aumentando la resistencia de la NTC y por lo tanto los electrones vienen por la base del transistor y se enciende la lamparita. Cuando vamos disminuyendo la resistencia porque aumenta el calor, vemos que los electrones también se vienen por el sensor de temperatura y entonces ya por el transistor y por la lámpara van menos hasta que ya no va ninguno y la lamparita se apaga. ¿Correcto? Bien, pues esto es igual que veíamos en el caso anterior. Hay sensores de temperatura que funcionan al revés, llamados PTCs, es decir, con la temperatura aumenta su resistencia y con el calor disminuye, o sea, al revés que la NTC. Bueno, pues por hoy vamos a dejar ya estos vídeos. Hasta el siguiente vídeo, gracias.